Que presente. Amén. Por petición del predicador de esta tarde, que le gusta inventar más que Jimmy Neutron, pueden notar que se va a hacer algo distinto, empezamos distinto, vamos a adorar al Señor de manera distinta esta tarde. Acompáñanos a cantar esta canción con todo el corazón, con mucho amor para el Señor. Adoramos su nombre. Adoramos Jesús. Te amamos, Señor. Dilo. Tú me sanaste el corazón, ¿Qué? tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. ¿Cómo dice? Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Y yo soy la evidencia De aquel amor, que soporto en una cruz el dolor, la evidencia, porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. el que me guarda cuando paso por fuego, Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Dilo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, Que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Dilo. Dile. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. de lo más profundo de tu corazón, dile al Dile. Señor. Tú me sanaste el corazón, Tu sacrificio, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste, dile. Tú eliminaste mi dolor por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Fuerte el aplauso al Señor. Aplauso al Rey. Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Huellas del Mesías. Y como hoy me toca a mí, el que inventa más que Jimmy Neutron, yo vine a hacer algo distinto el día de hoy, como siempre lo he hecho. Les voy a contar un pequeño, no testimonio, sino por lo que pasé antes de estar aquí. Cuando el pastor me dice que me toca predicar, primero pensé que era echando broma. Y después yo me puse a armar una prédica. Y ya yo tenía la prédica armada y decía, bueno, le voy a hablar de esto, tenía tips, tenía conclusiones, tenía versículos, tenía todo, pero realmente el Señor conoce mi corazón y sabía que no era lo que realmente quería hacer, ya que a mí no me gusta traer una prédica común.
yo quería hacer algo distinto. Yo decía, ¿qué les puedo llevar hoy a la audiencia de Huellas del Mesías? Y dije, vamos a tratar de hacerlos ver lo que hay más allá del púlpito, que muchas veces no nos damos cuenta. Y el día de hoy me traje a dos invitados que vienen de muy lejos, de muy lejos. Y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso a el apóstol Rodolfo Martínez y Laura Hernández. Pónganse cómodos. Soy parte de este invento, Dios mío. Y se Señor, toma el preguntarán, control de esto. ¿por qué es muy lejos? Vayan a Tres Picos caminando para decir no es lejos. Bueno, antes de empezar, quería darle una breve introducción, que es que esta dinámica, como ya dije, es para ver más allá de lo que solo se predica en el púlpito, de a ver cómo llegaron, cómo fue en el camino, cómo viven el día a día, porque eso nos va a ayudar mucho a empatizar, tanto al pueblo, a empatizar con los apóstoles de la casa, que muchas veces no sabemos por lo que están pasando, y yo admiro mucho que el pastor puede estar y la pastora puede estar pasando muchas cosas, pero siempre están aquí con una sonrisa, y eso es de valorar, eso es de valientes, eso no lo hace todo el mundo. Y a veces yo me miro desde el espejo de oveja y digo, Vermo, qué lujo tengo yo de llegar un día a la congregación triste y que el pastor me saque después feliz. A lo mejor no es un lujo que una autoridad así se pueda dar. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, yo quería saber cómo están, cómo se sienten y cómo se sintieron a la hora de saber que iban a participar en esta locura. Bueno, en particular, ustedes saben que Rodolfo tiene la peculiaridad de avisarme así un día antes. Mira, y yo le pregunto, me llamaron que el predicador quiere que graben la prédica. Y yo le digo, ¿quién va a predicar? Porque pregunté y no me supieron decir quién. Y entonces me dice, José Rafael. Ay, por cierto, tú y yo estamos invitados. Y yo, ok, ya, ¿qué pasa aquí? Y entonces yo, ok, bueno, ya, cuadré lo de la grabación y me quedé así. Pero él me lo dijo ayer o antes de ayer. Y a mí se me había olvidado. Y hoy cuando él sale temprano, acuérdate que hoy tenemos el servicio, somos los invitados de José Rafael. Yo, ay, menos mal que me recordaste, yo no me acordaba, que no sé qué. Y bueno, bien, le decía al Señor, gracias por el privilegio, porque siempre que Dios te invita a ser parte de su obra, es un privilegio, es un honor, ¿verdad? Que Dios te tome en cuenta. Yo sé que fue Dios que puso en el corazón de José Rafael invitarnos a nosotros hoy aquí. Bueno, realmente, antes de decir cómo me sentí, realmente le dije, mira, acuérdate que tenemos hoy una invitación, José Rafael, te tienes que poner muy linda. Realmente le dije eso. Se siente incómodo estar aquí porque obviamente no sé, de hecho le dije como requisito, no quiero saber nada de lo que vas a hacer y quiero que sea el Señor hablando a través de ti, pero también sorprendiéndonos y sacando esa información veraz, así de primera mano que sale de nuestro corazón. No quiero que sea nada preparado, le decía, no, pero igual sentía todo el día, sentía como esas mariposas en el estómago y decía, Señor, yo lo único que te pido es que lo que ocurra sea para edificación de la iglesia, para ser de alguna manera, si se puede, inspiración para muchos y al mismo tiempo también poder ser de impulso para nosotros mismos, que somos seres humanos y que a veces esos momentos difíciles no sabemos qué hacer. Pero bueno, no sé, Rafael, continúa. Amén, amén. Yo, para no arruinarle el factor sorpresa, le mandé fue un resumen, sin las preguntas, sino de lo que se iba a tratar el día de hoy, las cosas. Y obviamente tenemos que empezar por el principio. O sea, hay que empezar por el testimonio, ¿cierto? Y la primera pregunta es, ¿cómo fue su encuentro con Dios y qué lo llevó a dedicar en el ministerio? Bueno, yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, lo voy a hacer resumir. Creo que una de las cosas que me ayudó fue aceptar y reconocer que era un delincuente, un hombre muy malo y necesitaba un Dios muy bueno. Y aunque no creía en mí, sí creía que Dios
podía hacer algo con esto, con ese hombre que en aquel momento fue. Y creo que una de las frases, a propósito que dice que me llevó a dedicar el tiempo, le dije, mire, no quiero perder ni un día, no quiero perder más tiempo, o sea, quiero enamorarme de ti, porque miraba mucha gente que va y viene y entra y sale, y yo le decía al Señor, mira, si esto va a ser en serio, que sea para toda la vida. No quiero absolutamente nada que ver con estar o no estar, quiero siempre estar y no puedo, le decía, te necesito a ti. Porque eso fue lo que marcó mi vida en el Señor. Amén, amén. ¿Y usted, Pastora Laura? Bueno, yo creo que mi encuentro con Dios fue mucho antes, siquiera antes de ver el testimonio de mi hermano Rubén, que fue el que nos invitó a la iglesia, porque, sabes, así como que sin querer tenía una conexión especial con Dios porque estaba marcada por Él aún sin saberlo. Y entonces, de hecho, a mí me decían siempre, tú tienes como un ángel que te protege, un ángel que te resuelve, un ángel que, porque siempre, yo iba de viaje y no tenía ni medio, por ejemplo, y unos extraños, ven que te pedí la comida y me invitaban el almuerzo y esto, y por lo menos una vez me pasó que la tía de una amiga me iba a pagar el pasaje aquí y la tía se entretuvo hablando con una amiga y se le olvidó que tenía que pagarme el pasaje y llegamos ahí y no tenía cómo pagar el pasaje y unos señores, no, yo te lo pago, mija, y yo digo, no, pero yo se lo voy a pagar. Y entonces yo le digo, dígame dónde se lo voy a llevar. No, bueno, mañana a tal hora por el Tamarindo, por ahí me dio una dirección. Y yo, ok, muchísimas gracias, bendiciones. ¿Quién le paga un pasaje a alguien sin conocerlo, sin dejar un número, sin nada? Y cosas así como esas me pasaban muy seguido, en todos lados. Dígame cuando viví sola en Maturín, eso era que yo tenía mamá, tíos, papás, ángeles por todos lados. Y entonces, cuando yo estaba en Valencia, que la estaba pasando muy mal en mi matrimonio, en mi casa, que prácticamente estaba ya, yo quería morirme, pues yo no quería más nada. Yo empecé, en la casa había una Biblia abierta en el Salmo 91, como en todas las casas que creen en Dios. Y yo empecé a usar la Biblia, porque yo me la pasaba muy sola en la casa después que mi mamá y mi hermana se mudaron. Y empecé a usar la Biblia y empecé a leerla. Tenía la necesidad, la inquietud de leerla y yo empecé a leerla. Y Dios empezó a hablarme desde ahí y yo le decía a Rodolfo, pero es que si tú creyeras en Dios como tú dices, no hicieras estas cosas porque van en contra de la palabra de Dios. Y él, no están así. Y entonces desde allí ya Dios venía haciéndome, ¿no? Y cuando nos mudamos para acá fue más fuerte. Yo tomé incluso 5 tipos de antidepresivos, ¿sí? Y todo. Y en eso sentí así, yo no sabía que era Dios, pero sentí que alguien me habló y me decía, esto no es vida, ni para ti, ni para él, ni para tus hijos. Tienes que tomar una decisión. Y entonces yo estaba ya loca celópata y yo le revisaba el teléfono y yo todo esto y hasta aquí. Y más nunca revisé teléfono, más nunca pregunté, más nunca nada. Y me dijeron así, clarito, cuando él llegue le pones las cholas a los pies, le preparas el baño, le pones las gomas, lo atiendes, le das la comida, lo tratas con amor, lo tratas con esto. Y esa estrategia me la dio Dios a mí. Y entonces yo empecé a hacerlo obedientemente. Y fue cuando él empezó, el Espíritu Santo, a redarguirlo a él. Entonces, en ese transcurrir es que Rubén nos invita. Bueno, yo me iba a ir, yo lo iba a dejar y Dios improntó mi vida porque sabía que yo estaba decidida, yo me iba. Y entonces empezó a hablarme y a darme instrucciones y todo. Yo empecé a obedecerle y cuando Rubén nos invita a la iglesia, entonces es que yo cedo. Pero cuando yo vi que era en serio, que él verdaderamente había recibido a Dios en serio y que quería, él no me lo dijo, pero yo lo sabía, que él quería todo con Dios. ¿Sí me entienden? No sé cómo explicarlo. Y entonces yo decidí quedarme y apostar a mi matrimonio, a mi familia y todo eso. Yo dije, bueno, si ya le he dado tantas oportunidades sin Dios, que él se la dé con Dios, confiando de que Él lo puede transformar. Entonces me quedé y bueno, Dios de ahí en adelante supo cómo ordenar, cómo enamorarnos, cómo hacer. Eso es bonito y nos hace ver a nosotros, como pueblo, que los pastores no salieron del vientre de la Virgen María tampoco. Entonces, o sea, nos hacen ver que ellos también tuvieron un pasado y que si ellos pudieron superarlo, creo que todos también podemos. Amén, así es. Otra pregunta. ¿Hubo un momento específico en el que sintió el llamado pastoral y cómo lo confirmó?
Bueno, yo siempre he comentado que yo huí de Dios por 2 años. Cuando yo recuerdo que una vez visitamos, tenía como 6 meses en el Evangelio y llegaron unos profetas, yo todo con Dios. Y sí, en mi casa se quedan y aquí están y aquí está todo con el Señor, porque sabía que lo que yo le iba a dar a Él jamás iba a corresponder a lo que Él ya me había dado. Nunca he tenido problema con eso desde el día 1. Y recuerdo que llegó un profeta a la casa, estábamos cocinando mi esposa y yo, ella estaba haciendo el postre y yo estaba haciendo la comida y él dijo, recuerdo que él dijo, pastor, y yo sentí en mi corazón eso y yo no me volteé, estaba de espalda y volvió a decir pastor y yo volteé muy molesto, así que Dios ha tenido mucha paciencia conmigo y le dije, no me llames pastor porque yo no soy pastor. Y él me dijo, no rehuses el llamado que Dios te está haciendo delante de mi pastor. Y eso causó en mí mucha rabia, humanamente hablando, pero en mi corazón comenzó a crecer un anhelo y un amor por las personas. Entonces digamos que yo empecé más a desarrollar la unción que a creer en el título, ¿no? O sea, yo empecé a desarrollar la unción de pastor hasta que llegó un momento en que ya no pude correr más. Recuerdo que fue en un ministerio de acá en la ciudad, en la Cuadrangular, en un congreso de jóvenes. Yo estaba allá arriba, había miles de personas allí. Hice un acto espectacular, mi esposa estaba allí, Lorian, en un equipo. Y recuerdo que estando arriba, el pastor José Vélez, que era el que estaba organizando, sube y me dice, lo que hiciste fue genial, vuélvelo a hacer, olvídate del guión. Y cuando baja las escaleras, yo estaba sentado allí, la pastora Ruth, o sea, el pastor Enrique dice, ¿quién eres tú? Tú no eres de aquí, tú tienes una unción especial. Yo empecé a llorar. El pastor bajó la escalera y se volvió y me dijo, ¿tú eres pastor? Y yo le dije, no. Y él bajó 2 escalones más, se volteó y me dijo exactamente lo mismo. No rehuses el llamado que Dios te hizo. Caí de rodillas y le dije, hasta aquí corrí, hasta aquí soy un delincuente, soy un Jonás. Y desde allí en adelante pues empecé a decirle algunas cosas. Tampoco fue así tan lindo. Le dije, yo no quiero pedirle plata a nadie. Y no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, no quiero que me señalen. Dios cumplió su parte. Amén, amén. Y usted si tiene también, ¿cómo fue? Bueno. ¿Cómo lo confirmó? ¿Cómo? Bueno, yo creo que cuando a ti te dicen que el Señor quiere confiar en ti tamaña responsabilidad, es normal del ser humano que quiera huir, que quiera negarse, ¿no? Y aún y cuando en tu corazón sabes que verdaderamente es un llamado de Dios, tú dices, no, wow, yo no puedo con esto. O sea, yo con tanta imperfección, con tantas cosas que resolver, con tantas cosas en mi propia vida, como para asumir una responsabilidad de ser pastora de imitar al pastor de pastores, ¿sí me entiendes? Porque ese es el trabajo, ¿sí? De tener personas bajo mi responsabilidad, que tengo que guiar, que tengo que cuidar, que tengo que amar, que tengo que serle de testimonio. Y yo le digo, bueno, nada más en lo que me vean un caminar un momentico y ya, no, ¿qué? Que se van a ir. Pero aprendí en medio del caminar que cuando nadie se le puede resistir a Dios, primeramente. Cuando Dios te llama, mira, usted puede correr, puede brincar, puede esconderse, pero tarde o temprano usted va a terminar haciendo la voluntad de Dios. Amén, amén. Y cuando Dios te llama, Él tiene propósito, Él te marca, Él habla por todos lados. Por donde quiera que íbamos nos llamaban pastores, 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 pastores. Y a mí lo que me gustaba, por lo menos cuando a mí me tocaba servir en la congregación, yo amaba servir. Aún y cuando es contradictorio, escuchen, porque yo antes de conocer a Cristo, en mi casa, por ejemplo, yo casi no hacía nada. Y cuando yo hacía era porque hacían un rol y me tocaba por lo menos lavar un baño y yo lavaba el baño y todo esto. Pero no tenía esa iniciativa de servir o de dar o esto. Cuando yo conocí a Rodolfo, más bien yo decía, este sí es salido, ¿sabes? Pero es porque allá en Guárico nos inculcan el respetar mucho, pues. Yo no puedo llegar a una casa y tomarme atribuciones que no me han dado y todo eso. Lavar plato. Entonces ni lavar plato ni nada, pasar a la cocina de una casa sin que me lo autoricen, yo no podía, ¿sí me entiendes? Entonces era otra crianza y yo veía que aquí eran así, yo, ay, aquí son como, ay, pasan para la casa del otro y abren la nevera, ay, qué locura es esta, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Era algo sorprendente para mí, pero cuando yo empiezo a servir, yo amaba servir y era tan así que cuando por lo menos mis pastores venían de Valencia de visita, ellos le decían a mi pastor,
desde la humildad hago este comentario, ellos le decían, yo me llevo a Laura y a Rodolfo y te mando a 10 de allá. Te cambio a 10 de allá por Laura y Rodolfo. Pero era porque nosotros sentíamos que nosotros lo estábamos haciendo como para Dios, le estábamos sirviendo a Dios. Y donde nosotros estábamos había mucha limitación. No había un lavamanos donde lavarse las manos, no nada así. Entonces cuando ellos comían pescado yo decía, ya va, se tienen que lavar las manos. Y entonces yo compré una bañerita, un jabón, un pañito, una cuestión, y yo iba por silla a que se lavaran la mano, se secaran la mano y todo así, pues, y se les atendía con amor y se les atendía con excelencia. Y ellos a eso siempre los tocaba, pues, porque que se haga con amor no toca al ser humano. Y entonces, y yo amaba hacerlo, yo amaba ponerle el plus al servicio, siempre dar lo mejor, siempre marcar la diferencia, que se viera que venía de Dios y era para Dios. Amén. Podemos ver cómo muchas veces pasa que Dios nos llama, nos tiene un llamado, nos tiene un ministerio, nos tiene una responsabilidad y nosotros por sentirnos imperfectos e inmerecidos no lo agarramos o no lo hacemos o no obedecemos muchas veces. Sin embargo, Dios no te quiere perfecto. Dios lo que quiere es moldearte y a través de la responsabilidad que Él te vaya a entregar, Él te moldea y es así. Bueno, ya terminamos con el testimonio. Ya Dios los llamó, los nombró pastores, empezamos con el ministerio, Casa Iglesia. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos al iniciar su ministerio y cómo los superó? Bueno, yo creo que el reto más grande fue precisamente salir de mi cuna, que fue la casa donde nací, separarme de mis pastores, fue algo muy doloroso, muy fuerte. Solo Dios pudo estar allí y consolarme, no solamente por el hecho de tengo que obedecer al Señor, era porque yo amo a mi pastor, me sentía seguro con él, me sentía que no podía alejarme de él, pero también fue porque el hecho de que no entendieron, aunque lo hablé claro, le dije me voy, porque el Señor me mandó a estar en mi casa, a ordenar mi casa y a estar allí, usted es mi pastor donde me pare. Y aunque lo dije así, igual la persecución, yo sé que después entendí que Dios lo permitió para formar mi carácter. La persecución y todo el que dirán, eso fue muy doloroso. Yo peleé muchísimo porque le decía, no te entiendo, ¿cómo me llamas a un ministerio y ahora me siento tan vacío, tan solo? La taza blanca que usted ve que yo uso, esa fue mi compañera más fiel en esos 2 años solo, literalmente solo, con una taza de café. Y bueno, iba una sola vez por semana porque Dios tuvo misericordia de mí. A mí me encanta compartir la palabra. Cuando salí de la iglesia el primer domingo me iba a morir de un infarto porque me sentía que me faltaba algo. Dios me permitió que fuera un miércoles, casa de la hermana Lourdes. Imagínense lo difícil que está casa de la hermana Lourdes, la mentira. Es broma. Iba los miércoles allí y recuerdo que era la hermana Lourdes, éramos 4 personas. Pero para mí eran media hora, 40 minutos donde yo sentía como que, como un pan de vida y luego me iba y lloraba muchísimo. Lloré muchísimo, muchísimo, creo que fue lo más difícil. Poder desprenderme de algo que para mí me daba seguridad, pero que hoy día testifico que fue el principio de lo que usted puede ver el día de hoy. Amén, amén. ¿Usted, pastora Laura? Para mí lo más difícil ha sido, es y creo que seguirá siendo, parecerme a Cristo. Establecer el carácter de Cristo, el amor de Cristo, mostrarlo a Él. Eso ha sido lo más difícil porque soy humana y en momentos somos volátiles o somos reactivos y entonces me hacían cosas o me decían cosas que no me gustaban o que me dolían y yo reaccionaba, ¿sabes? Y después yo misma me molestaba y me quería como caer cachetada. Porque yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no te quedaste callada? ¿Pero por qué esto? Así no lo haría Jesús. Y entonces esa lucha, esa pelea con mi humanidad, creo que es lo que ha sido y seguirá siendo más difícil porque la humanidad siempre se quiere levantar contra el espíritu. Y entonces, y es una batalla que vamos a tener hasta que Cristo vuelva a venir. Entonces, pero bueno, le doy gloria a Dios por lo que he alcanzado hasta hoy. No soy la misma que ese entonces, pero tampoco soy todavía lo que Dios, la obra terminada que el Señor empezó. Amén. Amén, amén, amén. Ya aquí podemos ver cómo no es fácil y no fue fácil para ellos llegar hasta donde estamos ahorita.
Sabiendo esto, todas las cosas que han pasado, que pasaron y que seguirán pasando, queremos saber cómo es un día normal de Rodolfo Martínez y de Laura Hernández fuera del púlpito. Bueno, yo creo que una de las cosas más valiosas para mí fue haber aprendido desde el inicio, incluso antes de ser pastor, que no existe una vida secular, no existe una vida no existe una vida secular y una vida espiritual. Eso no existe. Es una mentira que ha creado la religión para justificar algunas conductas incorrectas. Que decimos, bueno, es que tengo una vida secular y que tengo una vida congregacional. Eso no existe. Cuando usted mira a la luz de la palabra, estoy hablando, existe una vida en Cristo. Todo aquel que está en Cristo, todo aquel que considera a Cristo, todo aquel que ha confesado a Cristo, pues debe hacerse consciente que lo lleva a todos lados. Entonces creo que eso me da la tranquilidad de saber que Él está conmigo, pero también me da la responsabilidad de saber de que Él está conmigo. Son dos cosas distintas. Me da tranquilidad de saber que Él me cuida, que Él me protege, que su Santo Espíritu me guía, me redarguye, pero también me da la responsabilidad de decir, hey, tú representas a Cristo, y cuando te miren, no te deben mirar a ti, deben mirar a Cristo. Yo siempre le he dicho al equipo, desde hace mucho tiempo, si aquí hay alguien que tiene que decir, yo soy cristiano, es porque hay algo que no está bien. Porque la intención es que las personas miren a Cristo sin que tú abras la boca. En tu comportamiento, hay algo muy especial llamado gracia, que es visible. Y si no está tan visible, no se sientan condenados o no nos sintamos condenados. Simplemente volvamos a la presencia de Dios para activar esa gracia, que es lo que hace la diferencia entre el mundo y la iglesia de Jesucristo. Amén, amén. Así es. Bueno, los días son variados. Eso depende de muchos factores. Como hay un día en que yo, bueno, todos los días me paro a las 5 de la mañana. Soy la primera en levantarme y la última en acostarme. Atenderlos para enviarlos al colegio, al trabajo, hacerle el desayuno, todo eso. Y normalmente cuando me siento bien de la columna y eso, me voy con Rodolfo, con los muchachos, los llevamos al colegio y dejo a Rodolfo en el trabajo y me voy a hacer diligencia por todo eso. Paso todo el día así, voy a comer, voy a cocinar y así. Paso todo el día dando tumbo literal en ese carro hasta la noche. Nos acostamos siempre muy tarde. Sí, realmente nos acostamos siempre muy tarde y pendiente de todo porque no podemos descuidar ningún área y pendiente de los chamos. Sebastián, ¿qué estás haciendo? Fabiana, mira esto. Ahora tengo a Giselle y entonces Giselle, mami, esto es así, así. Y siempre pendiente de ellos. Igual que también salimos y le compramos una chupetica y le traemos, mira, para mi princesa, para mi otra princesa, para mi príncipe, y les llevamos porque todo tiene que ser un equilibrio. Así como les llamo la atención cuando no hacen las cosas, también les recuerdo lo mucho que los amo y todo eso, ¿no? Y por lo menos en estos días estaba hablando con ellos y les estaba diciendo, mira, ve, con el día a día, las clases una en la mañana, la otra en la tarde, el corre-corre, que llegamos muy tarde, tenemos un rato que no hacemos el altar familiar y creo que tenemos que organizarnos porque debemos empezar el altar familiar. Y yo le estoy diciendo eso en la tarde y llega Rodolfo en la noche y Rodolfo dice, mira, ve, vamos a empezar el altar familiar porque tenemos rato que no lo hacemos, ¿qué pasa? Que no sé qué. Y entonces yo así, el mismo espíritu. Y yo, bueno, estábamos hablando de eso. Y siempre pendiente, pues mire, cuando veo una actitud que no habla de Cristo, le digo, mosca, porque esa actitud no me habla de Cristo. Entonces vayan a la presencia de Dios, ¿qué está pasando? Esa es ausencia de Dios, y así voy, pues. Y no solo con ellos, sino conmigo, pues. Y entonces, bueno, así es el día a día. Si me siento mal, por lo menos como en estos días que he estado quebrantada de salud con la cervical, me paro igual a las 5 de la mañana, los atiendo, todo eso, todo, y después me tomo una pastilla y me recuesto con unas compresas y así, y me voy parando al ritmo que puedo. Hago el almuerzo, meto una ropa a lavar, le paso el cepillo a la casa y así, pero al ritmo que puedo. Me recuesto un ratico, me paro y hago otra cosa, me recuesto un ratico, me paro y hago otra cosa y así. Y a veces, por lo menos como hoy, Rodolfo se le complicó una hora ahí y me dijo, Laura, ¿tú puedes llevar a Sebastián? Y yo así como que, ahorita no puedo manejar por los dolores. Y yo,
dale, tranquilo, yo lo llevo. Y yo, Señor, tú sabes, tú vas conmigo, ¿verdad? Y fui y lo llevé mientras él resolvía lo que tenía que resolver. Y bueno, al fin y al cabo para eso estamos. Somos familia y estamos para ayudarnos, pero eso varía. Amén, amén. Y aparte que tengo que aguantarme a Sebastián, a Rodolfo y a Fabiana casi todos los días jugando, porque tienen un juego que empiezan a hacerse cosquillas, se pegan, se empujan, y entonces yo ahí al lado, cuidado me dan, cuidado me dan, cuidado me dan. Y siempre eso, sabe golpear, siempre. sí, siempre. y eso es risa y risa y risa, y esos corren y tiran y vienen, y yo así, ay, cuida conmigo. Pero yo igual me río de sus risas, pues. Igual que por lo menos Rodolfo hace una terapia todas las noches antes de acostarse, a las 12, a la 1, a la hora que se vaya a acostar, empieza a ver videos de risa. Y yo estoy en la cocina terminando de ordenar o algo y yo lo escucho en el cuarto. Mira, pero eso son unas risas que llora de la risa. Y entonces me da la crisis de risa a mí en la cocina, nada más de la risa de él, sin ver el video, nada. Y yo así, pero bueno, así vamos día a día. Es bonito saber cómo tienen una vida cotidiana y otras responsabilidades además de la congregacional, porque yo sé que mucha gente a lo mejor pensarán, no, esos dos están encerrados en el cuarto levitando 24/7, orando, pegando ahí, o sea, por todas las paredes, corriendo, no, también tienen responsabilidades y también tienen luchas todos los días, al igual que nosotros. Pero lo importante es, José, en ese tema que acabas de tocar, es que mientras yo friego, a veces se me quema el arroz, porque justamente me pongo, Señor, Padre, tú sabes, y empiezo a orar, y se me olvida que tengo el arroz montado y se me quema, ¿sí? Y así, y yo me meto al baño y pongo la adoración en el teléfono y me meto ahí, y después Fabiana, mamá, estoy esperando al baño. Y así, porque no hay un esquema, un tiempo, un momento específico, no. Exacto. Tu relación y tu intimidad con Dios es en todo momento, en cualquier momento. Y fregando tú puedes orar, y barriendo tú puedes orar, y bañándote puedes adorar, y eso no tiene limitación alguna. Bueno, ya saben, cuando lleguen a la casa del apóstol y vean que la pastora está orando y cocinando, dicen, no, yo hoy no almuerzo aquí, yo hoy muy por otro lado. Sí, porque el café No, se va a mejor quemar. diga, pastora, yo veo el arroz mientras usted ora. Ahora, con esta pregunta, a mí me hubiese gustado que estuviese la familia completa, porque es una pregunta un poquito fuerte. No fuerte, pero sí quiero una respuesta buena. ¿Cómo manejan ustedes y su familia las expectativas que la congregación tienen sobre ustedes? Bueno, yo bendigo a Dios que son 10 años de ministerio. No siempre fue igual. Al comienzo, confieso que llegué incluso a maltratar a mis hijos por el tema de las expectativas ministeriales. No sabía cómo manejarlo. No sé si de pronto, si devolvería el tiempo, lo haría igual o lo haría mejor. Quizás lo corregiría. Pero sí lo confieso y eso me hizo libre, porque caminaba muchísimo por el hecho de que ustedes son hijos de pastores. Hasta que una vez escuché una prédica y eso redargulló mi corazón, porque me hizo ver que no es necesario mirar o hacer saber que los hijos de pastores son pastorcitos, ¿sí? Y que precisamente por ese efecto es que muchos de los ministros hoy día están batallando en el púlpito y sus hijos no están acompañándolo, porque hay una manera muy dura de gestionar el tema de Cristo en casa. Entonces yo le pedí a Dios, después que me estrujó y me revolcó, y bueno, Laura también fue usada por Dios para revolcarme. Usted va a decir la vez de linda, pero ella es cuando habla de parte de Dios. Y entonces no estoy de acuerdo por esto, todo el tiempo los muchachos pagan las cosas, todo el mundo hace mal y hace las cosas, entonces tú te enfocas en ello. Yo le decía en aquel tiempo, todavía se lo digo, pero ya con un concepto distinto, bueno, porque yo le voy a rendir cuenta a Dios por ellos. Hoy le digo lo mismo, pero no los trato igual, porque entendí, yo debo procurar, llorando le dije a Dios, ayúdame porque mi trabajo es hacer que ellos se enamoren de ti. Ayúdame porque no lo sé. Y yo no sé si es la única fórmula, pero la que me dio me funcionó. El poder desatar toda mi rabia por lo que hacen delante de Dios, para después llevarme de la presencia de Dios la sabiduría, el amor, la paciencia para hablar con ellos. Yo le he dicho a mis hijos, incluso a Sebastián, le he dicho, mira, créeme que yo en mi humanidad quiero agarrarte por el cuello y sacarte la lengua, pero no tengo autorización de Dios para hacerlo.
porque Dios te ama y quiere que te diga esto. Eres un hombre lindo, eres un hombre inteligente, no tienes por qué hacer estas cosas. Eso lo pudo hacer Dios. Y todavía soy ser humano y hay momentos en que hacen cosas que les digo, dame la autorización y yo busco el palo. Dame la autorización y yo busco la correa. Pero cuando tú desarrollas esa intimidad con el Señor, sabes que si Dios no te autoriza es porque Él está obrando y Él va a usar tus palabras dulces para amansar la desobediencia, para amansar, y te van a llamar tonto, tonta, porque en este mundo quiere que seamos reactivos y el Señor quiere que seamos compasivos. Entonces no caigas en lo que yo caí un momento, que porque me decían tal cosa de Fabiana, yo salía inmediatamente a maltratar a mis hijos. No, medita en el Señor, convérsalo. Yo creo que una de las cosas que me ha funcionado con los muchachos es hacerle ver con palabras dulces así, le mete el dedo en el ojo. ¿Tú crees que Dios se agrada de esto? Dios te ha pagado así tan mal como para que tú hagas estas cosas. Y olvídate de mí. Y ellos se quedan callados, casi nunca me responde. Fabián es la que más responde y dice, no, tiene razón, papá. Sebastián es así, tú sabes, él. Pero yo sé que la palabra dice que la fe empieza por el oír. Mientras que me oiga como un hombre de Dios, eso va a hacer algo en él. ¿Y usted, pastora, cómo ha lidiado con esa expectativa? Bueno, eso ha variado, depende, hemos avanzado. Antes era más fuerte, y por lo menos teniéndolo a él al lado era más fuerte todavía, porque entonces él me decía, no hable, casi que no respire, no te muevas, y esto, y vivía exhortándome, vivía regañándome. Entonces yo sentía un momento que, bueno, no hablo. Y entonces después, ¿por qué no habla? Habla. Ah, bueno, es que ahora tengo que hablar. ¿Sabes? Y entonces era una cosa sorprendente, era una locura. Yo decía, bueno, me va a volver loca, no sé. Y entonces yo decía, bueno, Señor, déjame muda como Zacarías para no tener que hablar nunca más o algo así, haz algo. Y sé que es esa etapa donde el Señor nos está formando, donde el Señor está enseñándonos a cuándo callar, cuándo hablar, dándonos de su sabiduría, de su prudencia, pero no deja de ser fuerte porque la tengamos que vivir. Y venían personas, por lo menos mujeres, y me decían, pastora, usted es como que la que nosotros vemos como modelo. Entonces usted tiene que venir siempre rozagante, sonriente, todo esto, no sé qué. Y entonces a veces yo estaba pasando situaciones donde no quería ni siquiera ir a la congregación. Y donde quería era abrazar a alguien y llorar, guindarme a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces, no, ya va, no puedo, tengo que llegar con una sonrisa, tengo que llegar. Entonces, porque es el prototipo que te enseñan allá afuera. Y yo creo que por eso es que yo no entraba en el prototipo de las pastoras normales, porque yo no sirvo para ser así. No, yo no sirvo. O sea, a mí se me nota cuando yo estoy triste, o sea, así yo lo trato de disimular, a mí se me nota. No lo puedo ocultar, que es una de las cosas que Rodolfo me dice, tienes que aprender a hablar con tu cuerpo, hablas mucho con tu cuerpo. Y entonces yo le digo, porque es que yo siempre he sido así. De hecho, esa es una de las cosas que el Señor ha moldeado, porque antes yo era muy directa y yo ni siquiera tenía la sensibilidad o la prudencia de saber si a la otra persona le iba a caer mal o no. Yo decía las cosas y punto. Ay, porque uno tiene que ser sincero, no. La sinceridad es una cosa, y el tomar la sinceridad como excusa para hacerle daño, maltratar a las otras personas o abusar de la otra persona es otra cosa, ¿sí? Entonces nosotros también debemos tomar en cuenta los sentimientos de los demás, ser prudentes y ser sabios al hablar. Entonces eso me lo enseñó el Señor, porque yo era muy... Cuando Rodolfo iba a hablar conmigo, yo le decía, pero deja de dar tantas vueltas y dime lo que me quieres decir. Así, ¿sabes? Porque yo era directa y yo quería que fuesen directos conmigo. Cuando él me la estaba endulzando, yo le decía, ya, pero dime directo lo que me quieres decir. Y entonces, pero el Señor no es así, Laura, no es así. Y entonces sí, las expectativas pesan. Y aunque sabemos como hijos de Dios y en el lugar que estemos, como servidor, como pueblo, como nada más el hecho de decir soy hija de Dios, tomar el nombre del Señor, ya es una responsabilidad para guardar un testimonio que hable de Él, ¿sí? Es una responsabilidad, es un compromiso que nosotros tenemos para dejar que Él forme su carácter, su amor, y que cada día nosotros le podamos pedir, Señor, enséñame a ser más como tú, que mi humanidad mengüe y que seas tú creciendo en mí. Amén, amén. Muchas veces, lo digo por mí también,
Muchas veces tenemos mucha expectativa sobre los líderes espirituales dentro de la casa por cómo influenciaron en nuestras vidas, por cómo cuánto nos ayudaron tanto que a veces la expectativa sube y cada vez sube y sube y sube y sube. Y no nada más pasa dentro de una iglesia, sino pasa también dentro de la vida cotidiana. Grandes empresarios que tienen a sus hijos diciéndole, no, tú vas a hacer lo que yo quiera hacer porque tienes que dar la talla de lo que soy yo. Y pasa mucho porque todos aquí creamos expectativas en otras personas, aunque no tanto como ellos, porque ellos tienen una responsabilidad mayor, pero sí creamos expectativas y muchas veces somos bendecidos en que nosotros, aunque no la cumplamos, podemos venir llorando ante ellos y decirles, mira, no cumplí esto, y ellos no. Pero muchas veces los líderes espirituales no tienen a dónde acudir, sino solamente a Dios, porque puede pasar que si acude un hermano y dice, ay, pero yo pensaba que tú eras, ay, pero yo pensaba que tú podías con eso, ay, pero yo pensaba... Y muchas veces no le damos la ayuda que a veces necesitan. Y de aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo lidian con la soledad que a veces puede traer el liderazgo pastoral? Bueno, yo tengo que decir esto, creo que no lo he dicho nunca, ¿no? Pero ser pastor, particularmente mi experiencia que he sido pastor principal de la casa, humanamente hablando, es muy triste ser pastor y yo creo que eso tiene que ser así. Los pastores principales deben vivir en la humanidad triste porque solo así van a poder vivir en la presencia de Dios y vaciar toda su expectativa delante de Dios. Solo así van a poder ser justificados por el Señor, porque si estamos siendo pastores y buscamos la justicia, es justo, bueno, porque yo soy pastor, me tienen que honrar, yo soy pastor, me tienen que dar, yo soy pastor, me tienen que bendecir, yo soy pastor, no me pueden gritar, yo soy pastor. Creo que cuando miras a la luz de la palabra, todo hombre y toda mujer de Dios usado sufrieron muchísimo la injusticia humana para que se pudiera activar la justicia divina. Le pasó a Elías, un hombre vivía en una cueva, le pasó al Señor, no tengo donde recostar mi cabeza. Y ciertamente yo lo acepté cuando tenía un año pastoreando. Dije, esto me va a doler una sola vez, esto es triste. Yo creo que soy el único que, no sé, no he escuchado a otro pastor decir que cuando yo llegué a Cristo, esto ha sido el negocio humano más malo que he podido ser, pero en el contexto espiritual ha sido la mejor decisión, usted lo sabe. Pero a lo mejor hay gente que me escucha y dice, no diga eso, pastor. Yo lo digo, ¿sabe por qué? Porque me recuerdo a diario que esto no es un negocio humano, esto es un negocio del Padre Celestial y Él es espiritual. Y tú tienes que morir a tus expectativas humanas, a tus deseos humanos, a tus sueños. Yo tuve que morir a mis sueños humanos. Yo, incluso en el ministerio, quería ser una columna financiera. Aló. Sí, yo quería ser una columna financiera, yo quería ser un pastor súper próspero y entendí después de 10 años que eso no es el centro del llamado. El centro del llamado es Cristo y Él no es material, Él es espiritual. Entonces creo que si ha sido lidiar con la soledad, todavía duele. De hecho, ahora mismo estoy lidiando con eso, con el tema de la soledad necesaria, pero creo que Dios ha tenido misericordia de mí. Porque cuando recientemente tuve una situación y yo necesitaba ir delante de Dios, pero necesitaba que mi pastor particularmente me llamara, no por un tema específico, de hecho no le conté nada, solo le dije, solo quiero escuchar su voz, se lo llamé y quiero que ore por mí. Nunca se lo he pedido, en 10 años nunca. Y me dijo, escúchame lo que te voy a decir, no oró por mí, no me sobó y me soltó una palabra, taca, 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 taca. ¿Sabe cómo son los pastores? Tucu, 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 tucu. Levántese, sacúdese los pies y camine. Y yo estaba feliz porque entendía, eso es lo que el Padre, mi Padre, sabe que yo necesitaba. No vas a tener lo que tú quieres, termina de convencerte. En este negocio no se hace lo que queremos, no recibimos lo que queremos, no hacemos lo que queremos, no sentimos lo que queremos. Hacemos lo que el Padre siempre quiere. Y eso es mantener a la humanidad en el piso para que la gloria del Señor sea visible en nosotros. Bueno. Al principio
nosotros venimos de la costumbre que para sentirnos acompañados debemos tener otra persona al lado o muchas personas al lado, ¿sí? Y Dios, normalmente cuando tú empiezas a profundizar tu relación con Él, empieza a alejarte de muchas personas porque Él te quiere enseñar que tú no necesitas de todas esas personas, sino que necesitas de Él para tenerlo todo. Entonces, pero se dice fácil, pero no se vive tan fácil el día a día. Entonces, a veces tener ganas de hablar con alguien, de pedirle un consejo, de que te den un abrazo, como decía hace un rato, y llorar en el hombro de alguien, o incluso que te dé una exhortación que te levante, que transforme la situación que estás viviendo, y no encontrar a nadie es difícil, pero no encontramos a nadie porque tenemos la mirada en el lugar incorrecto. Pero entonces el Señor te enseña, no ve, es que es conmigo. Entonces cuando tú pones la mirada en el lugar correcto, cuando tú sabes a quién buscar y buscas al correcto, entonces más nunca te vas a sentir sola. Mira, yo me quedo todo el día sola en mi casa y yo disfruto de mis, no me quedo sola sin personas, sin mi esposo, sin mis hijos, porque nunca estoy sola, siempre estoy con el Señor y yo disfruto estar allí en mi casa sola. Yo lo disfruto al máximo, o sea, yo no me siento sola, a mí no me da tristeza por estar en mi casa, yo no me aburro, yo nada de eso, yo lo disfruto, yo me pongo a hacer esto, me pongo a hacer aquello, y en medio de todo voy, y como les dije ahorita, adoro, hago, vengo, y así. Y cuando quiero ya salir de la casa, que sí siento que ya va, necesito salir, tengo mucho tiempo encerrada, mucho tiempo solo, llamo a Rodolfo. Y le digo, mira, vamos a ir a comernos un heladito hoy, yo te invito. O, papi, tú vas para donde ahorita en la tarde, me puedes venir a buscar, yo te acompaño y me voy con él, así. O en la mañana, me voy mañana contigo, ¿viste? Me voy mañana contigo para el trabajo y me salgo con él todo el día, da tumbo por todo eso. Y entonces él dice, bienvenido un día con Rodolfo. y así, pero la manera correcta de manejarlo es en la sabiduría de entender que es Dios contigo, de que Dios está llamando tu atención para que dejes de ver a tantas personas y lo veas a Él, ¿sí? Entonces cuando tú aprendes eso, entonces Él empieza a atraer a todas las personas. Entonces ya tú incluso decides si vas, si no vas, con quién sales, con quién no sales, si te quedas o no te quedas, y esto, y una cosa o la otra te llenas de la misma paz, del mismo gozo, del mismo amor, de la misma, no te afecta, porque el único que lo llena todo en todo es Él, pero no es por palabras, es que lo sientas de verdad en tu corazón y que Él sea llenándote, ¿sí? El enemigo obviamente no desaprovecha cualquier momento y empieza a... Cuando estoy mucho tiempo sola en la casa, Rodolfo me dice, tú no eres de las que se tiene que quedar mucho tiempo sola encerrada en la casa. Cuando ya tengo mucho tiempo encerrada en la casa, que no he salido ningún día para ningún lado así, o nada más acá a la congregación y me regreso, si empieza, por lo menos el enemigo a querer meterse con ansiedad o temas de eso, y yo, aquí no, ven acá, y entonces que digo, me voy para la calle, vámonos, aquí no, y me voy. Pero no es fácil, pero tampoco es imposible. De la mano del Señor todo lo podemos. Amén. ¿Se escucha? Sí. Okay. Ya va, que olvidé algo que quiero decir en esta pregunta. Y lo más maravilloso es lo que el Señor nos ha permitido, nos ha guiado, nos ha instruido ¿cómo decir? A hacer en la casa, a enseñar en la casa, a vivir en la casa, desde el pastor hasta el más chiquito del semillero de amor. Y es que somos una familia. Y yo no tengo la limitación. Yo conocí un Cristo que verdaderamente me hizo libre. A mí me habían presentado un Cristo donde yo decía, ¿qué Cristo es este? Me siento unos grilletes en los pies, nunca me había sentido más presa y más ahogada que ahorita. Pero el Señor verdaderamente se me presentó como ese Cristo que liberta, que restaura, que da paz, que da amor, que da gozo. Y yo no tengo ninguna limitante. Yo me siento mal y yo llamo a mi pastora Franly, ¿dónde está? Y yo le digo, pastora, pasó esto, me siento así. Nos reunimos en reuniones de pastores. Mira, pastor, usted está haciendo esto y esto. Pastora, usted también tiene que salir, hacer esto.
Y eso es hermoso. Es hermoso nos sentir que podemos confiar, podemos amarnos como dice la palabra, que nos exhortemos en el amor de Cristo los unos y los otros, pero también dice que nos escuchemos, ¿sí? Que nos digamos las cosas, pero no para que esas cosas la tomen para criticarte, para hundirte, no, sino para ayudarte y para orar por ti. Y gracias a Dios, no ha sido fácil, no estoy diciendo que desde un principio puede ser, pero lo hemos alcanzado y seguiré y vamos en la meta por más, cada vez puede ser mejor, pero sí tenemos un equipo bien consolidado, lleno del amor, que se escucha, que se ayuda, que siempre está dispuesto a estar allí, a tender la mano y decir, aquí estoy, vente, que no estás sola. Amén, amén. Ya como última pregunta personal, como esta es la última ya, personal. Tengo otras, pero van a ser preguntas flash. Ok. ¿Qué actividades disfrutan hacer para relajarse y desconectarse del ministerio? Bueno, Laura dijo una que hago todas las noches, hago risoterapia. Eso me ayuda a soltar todo, ¿no? Antes de hacer eso voy y oro al Señor, o a veces lo hago antes, depende de cómo me sienta. A veces tengo que hacer la risa primero y después orar, y a veces oro primero y después me río para quedarme dormido ahí, ¿no? Pero esas son las actividades que hago para, de alguna manera, divertirme. Desde que pasó el tema de la pandemia, no, el tema de la crisis en Cumaná, ¿se acuerda? 2016, el Señor habló en mi corazón a través de toda la necesidad que estábamos pasando en casa. Me dijo, me hizo ver, tus hijos y tu casa es un banco de batería. Cuando estábamos viendo cosas fuertes, íbamos a la empresa, no teníamos cómo ir, no teníamos comedor, era un tema muy fuerte. Y yo aparte que tenía que ir y llegar a la casa viendo que no había nada que comer o tal cosa, yo convertí mi casa en un búnker, donde esas cosas que dice Laura, por ejemplo, Fabiana y Sebastián y yo tenemos juegos que nos caemos a golpe, nos reímos, nos hacemos cosquillas. Ahí rompimos en ese tiempo el tema de los tabú. O sea, mis hijos caminan, de pronto, ahorita no lo hacen tanto, no lo hacemos tanto porque está Giselle, pero tenemos una verdadera intimidad en familia. O sea, salen uno en ropas menores, entra de ropas menores, todos los cuatro estamos en nuestra casa y no tenemos tabú de ningún tipo. Papá, mira, me salió una pelota por allá, mamá, me salió una pelota por aquí. Eso lo disfrutamos muchísimo. Jugamos, Sebastián y yo somos los que más jugamos. Fabiana no se mete mucho porque Fabiana es muy ruda, entonces siempre nos golpea muy duro y obviamente ya se echa a perder el juego o sale lastimada ella. Entonces, pero creo que son las cosas que hago consciente para librar toda la carga de una vida como hombre de Dios, una vida como empresario ahora, una vida como trabajador. Ha sido muy duro, pero tuve que buscar mecanismos para poder lidiar y dormir tranquilo. Yo me acuesto a dormir y si me toca dormir 4 horas, duermo. Adiós. Y me acuesto y el otro día me paro y digo, bueno, Señor, aquí estoy. Y me tiro en el piso y ahí hablo con Él y le digo, este día es tuyo. Haz conforme a lo que tú quieras. Ya yo no le pido absolutamente nada a Dios específico. Le digo, haz tu voluntad, porque esa es la que me va a bendecir, esa es la que es buena, agradable y perfecta. No tengo expectativa, ¿no? Ay, yo, Señor, yo oro para que tú... No, haz conforme a tu voluntad. Muéstrame las puertas que tú has abierto, porque tu palabra lo dice. Yo quiero caminar en dirección de ti y me acuesto tranquilo. Creo que es lo que me ha mantenido vivo, porque en los últimos años he hecho 20 cosas, por ejemplo, que bueno, voy a hacer esto esperando que salga esto y sale todo lo contrario. Y yo, Dios mío, como tengo esa vida en Cristo, digo, yo lo hice porque tú me guiaste y no salió, listo. Dime que tengo que aprender y como que ya estoy inmune. De hecho, le decía a unos hermanos estos días, ya no me provoca ni llorar, porque hasta en eso le dije a Dios, si voy a llorar será en tu presencia y quebrantado, pero no para llorar por un problema, no, lo siento, el diablo ya ahí perdió toda fuerza conmigo. Yo sé que lo que viene me ayuda bien y así lo digo en mi vida personal, con mi matrimonio. Los pastores aquí, la pastora Franly que ha estado mucho, me ha hecho sufrir a mí por tonto. Me he visto sufrir mucho en relación a mi pastora, a mi esposa, y me lo decían y yo no lo escuchaba. Es que usted tiene que hacer esto, que usted tiene que... Y yo, pero tampoco, hasta que Dios me rompió la cabeza, no una, 20,000 veces, y entendí
que yo no tenía por qué sufrir por ella, que yo tenía que amarla a ella, punto. Y hoy día la amo más, por eso le puedo decir, ponte linda hoy, por favor. Porque entendí que nadie tiene el poder para hacerme feliz. Nadie. Hay personas que vienen a tu vida para agregar satisfacción, alegría, pero nadie tiene el poder porque ese poder se lo entregó el Padre solo a Cristo. Y Él es el que me da la felicidad. Amén. Bueno, a mí me gusta mucho compartir con mis hijos. De hecho, en estos días vi una película del Dragón 3, del Dragón 2, el Dragón 3, como Educando a tu Dragón, algo así se llamaba. Entrenando a mi dragón. Ajá, Entrenando a tu Dragón, con Sebastián. Me vi la 1, la 2, la 3 y todas las series con él, porque me gusta compartir también lo que a ellos les gusta. Entonces yo me acosté con él, hicimos una cotufa y nos pusimos a ver la película. Me voy con Giselle y con Fabiana y echo cuento, me río con ellas allí y así. Entonces después Fabiana me dice, tienes como un donadito a mi papá. Entonces me voy para el cuarto de Rodolfo y comparto un ratico con él así. Nos gusta mucho salir a comer helado o a tomarnos un café o a la playa, pero nos cuesta mucho con este señor, ¿verdad? Porque como él trabaja mucho, él siempre llega cansado y quiere estar en la casa. Como nosotros estamos más tiempo en la casa, entonces queremos salir. Pero entonces él nos dice, vayan ustedes, y nosotros, pero es que queremos ir contigo. Entonces él, pero es que estoy cansado, y así. Pero hay días que, bueno, el Señor logra conciliar, él cede un poquito, nosotros cedemos también, y llegamos a un acuerdo y nos vamos a la playa, así, improvisto. O nos vamos a comer un helado, así. En estos días lo tuve que invitar yo, papi, ¿ya te desocupaste? Sí, venme a buscar que te voy a invitar a comer helado, los dos solitos. Y nos fuimos a comer helado. Mandamos a Fabiana para Bebedero, a Sebastián para donde la abuela y nos fuimos los dos solitos a comer helado. Paseamos por el monumento y todo aquello. Porque todo tiene su tiempo y todo necesita su tiempo. Entonces, aun cuando nos gusta y ustedes nos ven para arriba y para abajo con los muchacheros encima, yo le digo, ya va, ven acá, también necesitamos nuestro tiempo solo. Y entonces estamos en la casa y que acostados solo vamos a ver esta película y de repente nos cae uno, nos cae el otro y nosotros así, ¡ah! Y empiezan con su jugadera. Y yo así, pero me gusta mucho compartir, ya sea en la casa, ya sea en la playa, ya sea en un parque, ya sea, pero me gusta compartir. A veces estoy sola así en la casa y Rodolfo está cansado y se mete o está trabajando o algo y yo agarro el carro y me voy para donde Alejandra, por ejemplo, y me voy a compartir con Alejandra, con los muchachos allá. ¿Para dónde me van a invitar hoy? Y en estos días me invitaron unos panes con refresco en el camioncito. Y así, y entonces comparto con ellos también, ¿ves? Y así voy haciendo, porque me gusta mucho eso. Amén. A veces también es necesario desconectarse del ministerio. Ojo, desconectarse del ministerio no es desconectarse de Dios. Son dos cosas muy distintas. Desconectarse de la responsabilidad y a veces tener un momento de disfrute, y hasta en los momentos de disfrute Dios nos enseña muchas cosas. Bueno, ya sabiendo estas cosas, ya creo que el pueblo puede empatizar un poco más con nuestros líderes espirituales. Ahora viene una ronda de preguntas flash. ¿Lo va a responder uno o el otro? Ella. Flash. O sea, no, hay varios y ustedes deciden. La primera es, ¿qué tan parecido es el ego y la identidad? Polos opuestos. Polos opuestos. El ego y la identidad son polos opuestos. ¿Por qué? Porque el ego tiene que ver con la capacidad la capacidad humana de ser. Y la identidad verdadera tiene que ver con la capacidad espiritual de que Cristo sea. Amén. Siguiente pregunta. ¿Qué son compromisos con Dios? Bueno, yo pienso, ¿verdad? Que cuando tú le dices a Dios que vas a hacer algo o cuando tú aceptas un llamado de Dios, ya tú estás aceptando un compromiso con Dios. Y no es un juego, no es cualquier cosa, no, ya listo. Si Él te hace el llamado y tú lo aceptas, listo, ya te comprometiste. Y entonces ya está en ti si tú avanzas y te mantienes en ese compromiso o como hemos dicho, como ha pasado, te detienes o te caes. Lo importante y lo que yo amo más de mi Dios, que siempre lo he dicho, es que Él siempre está dispuesto a darte una nueva oportunidad, a levantarte, tú reconoces y avanzas. Yo por lo menos puedo identificar compromisos con Dios, por ejemplo, sus 2 mandamientos. Ok. Es un compromiso que tú tienes con Dios de cumplir.
o cuando Él te manda a esforzarte y ser valiente. Para mí son compromisos que quedaron registrados en la Biblia, donde Él te habla y te dice que tienes que hacer cosas específicas. Allí yo creo que el compromiso sería obedecer. Exacto. Obedecer sus principios, sus mandamientos y sus estatutos. Y entonces, y es que es como una cadena, te explico. Si tú dices, creo en el Señor, automáticamente Él te da la potestad de ser hijo. Si eres hijo, debes obedecerle. ¿Sí? Exactamente. Debes obedecer su palabra, sus estatutos, sus principios, sus mandamientos, porque si no estarías invalidando lo que estás declarando. Exactamente. Y entonces eso es un eslabón, o sea, eso no se separa. Exacto. No puedes ser obediente y decir que no eres hijo. Si estás obedeciendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, es porque eres hijo de Dios, es porque Él está en tu corazón y Amén. así sucesivamente. Otra pregunta. ¿Creen que Dios los juzga depende de su cultura? No, Dios juzga conforme a su palabra. Ok. Exactamente así. Él estableció una palabra y esa palabra está registrada para juzgar a toda la humanidad. Amén. ¿Para qué hay que congregarse? ¿Sí? Para ser edificados por la palabra de Dios. Amén. ¿Creen que la palabra de Dios es el pilar de la congregación? Yo creo que Cristo es el pilar de la congregación y Él es la palabra hecha carne. Amén. Para la juventud, ¿está mal estar a la moda? No, está mal no estar en Cristo. Amén. Ok. Ahora, como última pregunta, ¿qué opina sobre los tatuajes? Yo creo que la relación personal con Dios marca una identidad en Dios y que en el misterio lo único que nos permite la palabra decir en relación a una persona es el árbol se conoce por el fruto. Y creo que si una persona tiene mucho más que decir de Cristo que un tatuaje, eso es bastante. Hay personas que no tienen tatuaje y no dicen nada de Cristo. Hay personas que quizás tienen muchos tatuajes, pero tienen mucho que decir con Cristo. Por eso siempre el reino tiene que ver cuánto de Cristo hay, y lo demás, todo es vanidad. Entre el cielo y la tierra es vanidad. Ahora, si yo necesito tener algo distinto a Cristo para sentirme, hay algo que hay que cambiar. Pero si yo tengo a Cristo, que es el único que lo llena todo en todo, entonces yo debo aceptar que Cristo me va a decir lo que me conviene y lo que me edifica. Punto. Amén. Así es. A mí me preguntaron, un joven, por cierto, me preguntó eso en una oportunidad. Y yo le digo, papi, creo que te tienes que ir a la presencia, te tienes que meter con tu papá y preguntarle a él qué opina, qué quiere él. Si él verdaderamente quiere que tú te hagas eso, si tú lo necesitas. Porque la palabra nos enseña que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene ni nos edifica. Entonces, ¿en qué te edificaría un tatuaje, por ejemplo? No, pero sí te puede dar consecuencias, porque por causa del tatuaje te puede dar una enfermedad, puedes tener N cantidad de consecuencias, aparte que mañana algún familiar tuyo puede necesitar de que tú le dones sangre para salvarte y no le puedes donar. Y así evalúa, estudia cuáles son los pros y los contras y ve a la presencia de Dios y toma la decisión. Yo no te puedo decir si está bien o está mal, porque entonces, no, la pastora me dijo que está mal. No, la idea no es que nosotros salgamos a pelear por nuestros chamos o por nuestros jóvenes, no, la idea es enseñarlos a ellos a estar edificados en la roca, a saber qué es lo correcto y qué es lo correcto, a que todo lo pasen por el filtro, me sirve, me edifica, o sea, no es malo, pero es bueno. O sea, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para complacer la moda de este mundo? ¿O para qué lo voy a hacer? Eso me va a llenar, me va a acercar a Cristo, me va a llevar a cumplir el propósito que tengo. O sea, ¿sí me entiendes? Debemos pensar muy bien las cosas antes de tomar decisiones. Y más, por ejemplo, yo nunca me haría un tatuaje porque a mí nunca me ha gustado. Yo respeto al que se lo hace, nunca me lo haría. Y después que yo entendí que mi cuerpo es morada del Espíritu Santo de Dios y que es mi responsabilidad cuidarlo y todo eso, mucho menos me lo haría.
pero también es como dice Rodolfo, yo respeto al que se lo haga, siempre y cuando los frutos son los que van a decir. Si el tatuaje le ayudó a algo, tiene una función, o como pasa a veces, que hay personas que ya tienen tatuaje y conocen a Cristo después que son tatuados. Y ya no pueden volver atrás porque ya tienen los tatuajes. Ojo, ojo, que yo conozco aquí a los jóvenes, son picarones. No es que, ay, yo voy a dar fruto para hacerme un tatuaje. No, porque yo sé cómo son. No, así no es la fórmula, porque si no, la fórmula está mal. La fórmula es hay que dar fruto porque yo sigo a Cristo y yo quiero reflejar a Cristo. Listo. Porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Exactamente. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero que le den un aplauso a los pastores.